Bueno, hola, yo estoy aquí con la enorme alegría y posibilidad de entrevistar a Carl Honore. Y bueno, aquí estoy sin muchos preparativos y preámbulos, le voy a dar la palabra para que él es una persona muy capacitada, muy gentil, y bueno, él se va a presentar y va a decir sus cosas más importantes y su fundamento, decir, tanto como escritor como persona. Muchas gracias, Carl, y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo soy Carl Honoré, escritor, periodista, conferencista, y desde hace más o menos un año y medio, me dedicaba más que nada a la lentitud. Escribí tres libros sobre el movimiento slow y me convertí en algo así como la voz del movimiento slow a nivel mundial. Hace un año y medio saqué un nuevo libro que se llama Elogio de la Experiencia, y va sobre el tema del envejecimiento, cómo hacerlo mejor y cómo sentirnos mejor al hacerlo. ¿Mm? Y en el fondo yo no soy de esos escritores de autoayuda, soy mucho más analista, periodista, escéptico, quiero hacer las preguntas y ver las pruebas y viajar también por el mundo, así que mis libros y mi visión es siempre muy global, ¿no es cierto? Vivo en Londres, pero me la paso viajando y salgo de casa y hago investigaciones en América Latina, en Asia, etc. Y luego, después de haber recogido la información, el material, lo junto todo en un libro, que es, en este caso, Elogio de la Experiencia, que en el fondo es una suerte de manifiesto, ¿no? Como un desafío a lo que yo llamo, a lo que mucha gente llama el culto a la juventud. Yo creo que vivimos en una sociedad marinada en la idea de que más joven es mejor y que el mero hecho de envejecer nos provoca miedo, disguste, vergüenza, culpa, eh, muchas cosas negativas. Y yo al llegar a los 48 años, ahora tengo 52, me tocó vivir un momento de autoedadismo, digamos. El edadismo siendo la discriminación, o estereotipos, ¿no? Estereotipizar a la gente en base de su edad cronológica. Y yo estaba jugando en un torneo de hockey, jugando muy bien, marqué un golazo, estaba volando, ¿no? Flotando en el aire. Y luego, de la nada, me enteré de que yo era el jugador más viejo, de edad más avanzada del torneo. Y esto me paró en seco, me sacudió hasta las raíces. Y me entró una vergüenza, ¿no? Me puse a pensar, realmente merezco estar aquí, o sea, la gente se ríe de mí, o debería buscar un pasatiempo más acorde con mi edad, como por ejemplo el bingo. Y el hecho de que pasé por esa crisis existencial a raíz de mi edad cronológica me hizo reflexionar bastante. Y volví de ese torneo pensando, wow, realmente la visión que tenemos todos, que hemos casi todos tragados con respecto al envejecimiento, ¿será que es equivocada? O sea, ¿será que hay otra manera, otra óptica, otro filtro para mirar Ujú. el proceso, que es el proceso más natural y universal del mundo, que es el proceso de envejecer? Y lo hacemos todo. Tampoco es un monopolio de la gente de 50 años para arriba. La gente de 22 años también está envejeciendo. Entonces, Exactamente. somos todos el mismo equipo, el equipo de envejecer. En cambio, al mismo tiempo, somos todos el mismo equipo, el equipo edadista. Y yo quería romper eh, ese, ese tabú, digamos, que creo que es la palabra, ¿no? Es Sí, un tabú sí. muy arraigado, ¿no? Contra el envejecimiento. Y quería buscar las pruebas científicas, culturales, sociales, para armar una visión más optimista, pero a la vez más realista, más matizada y más honesta, ¿no? Con respecto al proceso de envejecer, el Ujú. envejecimiento. Y así fue, ¿no? Porque salí a hacer las investigaciones. Bueno, obviamente leí todos los informes científicos y pasé tiempo en los laboratorios con
investigadores, pero también estuve en las trincheras viendo a la gente en todas las etapas de la vida y yo volví cambiado. O sea, empecé el proyecto un edadista total, 100%, pero volví con una visión totalmente cambiada, una gira de 180 grados. Y bueno, ahora yo tengo un antes y un después muy claro. Mi antes, yo era un edadista absoluto, ¿no? Ni quería pensar en mi futuro ser, ¿no? No quería pensar en dentro de 5 años, ni mucho menos 20 años. Y ahora no me da miedo. Sé que con un buen espíritu, con buena onda, y con un poquito de suerte me esperan muchas cosas luminosas, ¿no? Y que porque en el fondo, para resumir, ¿no? Cada etapa, cada edad puede ser maravillosa. Eso es la verdad. Cada edad tiene sus pros y puntos negativos, ¿no? Sus pros y contras. Y contra. En contra. Pero la verdad es que cada edad puede ser maravillosa, pero solo si la abrazamos. Esa es la clave, ¿no? Solo si la abrazamos sin añorar el pasado y rehuir del futuro. O sea, sin preconceptos. Solo si abrazamos el presente y rechazamos el edadismo. Y eso es un poco lo que he intentado hacer con el libro, con Elogio de la Experiencia, es mostrarle a la gente que estamos entrando en un cambio tectónico, histórico, sísmico en la cultura, donde la edad cronológica está perdiendo su capacidad, su poder de definirnos y de limitarnos. Y eso me parece un descubrimiento luminoso, ¿no? Mágico y positivísimo para todos. Sí, perfecto. Sí, yo en eso digo, por eso cuando leyendo el libro, digo, me sentí muy identificado, es decir, y por eso digo, te agradezco y era la idea de poder intercambiar o que digo, que aportaras tu conocimiento que está fundamentado científicamente, o sea, que no es tampoco subjetivo, es algo que digo, que creo que eso es lo que me parece que en este momento ayuda y hay que cambiar que la gente vea a la persona mayor no como un estorbo con una persona que ya terminó su ciclo, sino que tiene todavía mucho para aportar y más ahora que se está alargando la edad, la esperanza de vida, ¿no? Exactamente, sí. Sí, claro, es una persona de 60 años, 65 años, la persona promedio, digamos, de hoy en día, tiene mucho más salud, está en un estado físico, cognitivo, mucho mejor que jamás en la historia humana. O sea, estamos redefiniendo no solamente el proceso de envejecer, sino la vejez en el siglo XXI. Y el problema es que hemos dejado atrás las actitudes. O sea, toca a las actitudes llegar a cambiar también. Es siempre, en general, es siempre lo que falta, ¿no? Es el cambio de chip, el cambio de actitud, el cambio de postura. Y porque el mundo ha cambiado. Es impresionante la gente que corre maratonas a los 100 años y hay, bueno, las pruebas están, las historias, los casos existen en todos lados, ¿no? Que la prueba está, ¿no? Definitiva, de que uno puede seguir envejeciendo súper bien. Y de hecho, el edadismo, o sea, abrazar el culto de la juventud y pensar, creer en la mentira, el mito de que más joven es mejor y que envejecer es simplemente un proceso de deterioro, de depresión, de demencia, etc. Eso nos hace mal a nosotros mismos, o sea, porque los estudios también demuestran que si vos tenés una idea negativa y peyorativa del envejecimiento, vas a envejecer peor, o sea, vas a sufrir más deterioro cognitivo y físico, aumentas tu probabilidad de caer en la demencia e incluso vas a morir, tu probabilidad de sufrir una muerte temprana. Y en el fondo, el edadismo
es el acto de autolesión por excelencia. Sí, sí, sí. Estamos Nos totalmente estamos de haciendo acuerdo. mal a nosotros mismos. Sí, yo creo que sí, que sí, la sociedad como va hoy, bueno, pero después lo otro que yo te quería también preguntar, porque Dios sos el principal representante del movimiento slow, es decir, movimiento lento, es decir, cómo va un poco enganchado con todo esto y también un poco cómo va, es decir, cómo lo ves, que es bueno que la gente, digo, explicado por ti, digo, es con otro fundamento. Es decir, por eso te quería preguntar un poco el tema este, que digo, también me apasiona y lo comparto 100%. Mm. Bueno, yo creo que he hablado ya del culto de la juventud. El otro culto es el de la velocidad, ¿no? De la prisa. Y yo creo que, de cierto modo, los dos cultos van de la mano. O sea, Exactamente. yo creo que para mucha gente, y también auténticamente, ¿no? En el mundo, ¿no? Hay un vínculo natural y obvio entre la juventud y la velocidad. A nivel Uh-huh. físico tenemos más pilas, más energía, ¿no? Más velocidad cuando somos más jóvenes. Yo soy muy deportista, sigo jugando a lo que me encanta, juego 2 veces a la semana, pero no tengo la velocidad que tenía a los 22 años, a los 52. Y eso es inevitable. Tampoco la tiene Lionel Messi y tampoco la tiene... Esto es inevitable, ¿no? Que perdemos un poco de velocidad física. Y yo creo que en una sociedad que pone en un pedestal la velocidad, eso refuerza el edadismo, ¿no? Porque si pensamos que esa gente es más lenta, bueno, eso significa que esa gente es inferior porque es más lenta. Entonces, esas Ineficiente. cosas están muy ligadas y entrelazadas. Uh, pero dándole vuelta a la tortilla un poquito, yo lo que hice con mis primeros libros dedicados al movimiento slow era de cambiar un poco la óptica, de decir, bueno, la lentitud no es negativa, no es sinónimo en la cultura es sinónimo de estupidez, de torpeza, de infelicidad, de improductividad, de impuntualidad, de cosas muy negativas. Pero en realidad la lentitud es sumamente positiva. No sé. De hecho, en un mundo adicto a la velocidad, la lentitud es un superpoder, porque Es un si vos, don. es un don, porque si vos manejas la lentitud y sobre todo cuando los demás están atrapados en un vorágine, ¿no? De vertiginoso de Sí. locura, de velocidad, vos salís ganando. ¿Por qué? Porque tenés la capacidad de escuchar, de hacer de conectarte a nivel humano con los demás. Puedes pensar más creativamente, con más innovación, de manera más aguda, sacas más placer de la vida, ¿no? Porque no Uh-huh. estás tocando la super... Entonces, te dan tantos beneficios, ¿no? El reconectar con la tortuga anterior, esta expresión, que sí, entonces y ¿cuál es el vínculo con mi trabajo de ahora, ¿no? Que es el elogio de la experiencia y rescatando el envejecimiento? Es que uh, a medida que vamos envejeciendo, eh, algunas cosas empeoran, obviamente, ¿no? Sobre todo a nivel físico, pero muchas cosas permanecen iguales y algunas hasta mejoran. Y de las cosas que mejoran, yo creo que la lentitud es un ingrediente central, ¿no? En eso. Por ejemplo, la felicidad suele aumentar Uh-huh. después de más o menos de la mediana edad, ¿no? Porque el ser humano sigue una curva de felicidad en forma de V. Empezamos alto, ¿no? En la infancia, tocamos fondo en los 40 y algo, ¿no? Y luego rebotamos Claro. y los adultos que reportan los niveles de felicidad más altos en el mundo son los de 55 para arriba, que va muy Uh-huh. en contra del estereotipo del viejo vinagre, del gruñón, de esas palabras, ¿no? Que Sí, todos sí. conocemos, ¿no? Y que todos usamos. Y yo creo que, bueno, muchos estudios demuestran que al envejecer aprendemos más a estar presente, ¿no? En el momento, de enfocarnos, de centrarnos más, de disfrutar del momento. Y eso es la lentitud en acción, ¿no es cierto? Y es uno de los beneficios, los regalos que nos otorga el envejecimiento.
bueno, hay otros ejemplos, pero yo creo que es Aquí está un el link, libro, ¿no? sí, si lo dejamos para la entrevista, que digo, la gente después lo vea y sepa, digo que sinceramente no tiene desperdicio ni de la primera ni hasta la última hoja. ¿Sabe qué? Es interesante porque el título en español es Elogio de la experiencia. Pero en inglés es muy diferente, ¿no? En inglés es Boulder, que es un juego de palabras que no se puede traducir, porque Boulder es como más audaz, pero dentro de la palabra Boulder, con B larga, y luego older, con más viejo. Entonces es como, es Sí, un es una juego de mezcla palabras, de... pero visual, que realmente no viaja, no logra viajar o salir de la burbuja anglófona. Sí, Uh, sí, sí. para mí es mi Pero título de todos mis libros, en inglés es mi título favorito, ¿no? Porque lo capta tan bien en una sola palabra, la idea porque eso es otro mito con respecto al envejecimiento, que nos quita valentía, nos quita ganas, nos quita coraje, nos quita eh, el deseo, ¿no? De hacer cosas nuevas, de ser audaz, ¿no? De lanzarnos al mundo y hacer cosas nuevas. Y lo que nos quita la valentía, la capacidad de hacer, no es el envejecimiento, sino el la prejuicio comparación. que existe alrededor del envejecimiento. Sí, sí. Hay que hacer ese matiz, ¿no? Hay que ponerle el dedo en ese matiz porque es importantísimo. Pero quizás pasa por aquí, digo, si estamos fuertes, estamos convencidos y sabemos que es decir, tenemos que, no digo ignorarlo, pero no darle la importancia de los comentarios de afuera, sino ir por nuestro camino y encontrar o buscar ayuda en personas que vayan en esa dirección, ¿sí? Eso, Sabiendo que se puede, es decir, ¿no? totalmente. Desconectarnos de la mala prensa, de la Sí, mala sí, cobertura en los medios de comunicación, dejar bueno, dependerá del caso, ¿no? Pero tratar de evitar a la gente negativa, porque hay mucha gente que sí, sí, llega sí, a sí. los 50, 60 pensando, ya se me acabó la vida, ¿no? Porque tengo 52 años. Y eso te va a impactar, te va a contaminar Sí, esa sí, actitud. sí, sí, Entonces es mucho mejor moverte en sí, círculos sí, mucho más audaces, sí, ¿no? sí, Mucho sí. más abiertos, con el espíritu, los ojos abiertos hacia el futuro, diciendo, bueno, tengo 50 y no sé, 55 años, en lugar de verlo como un fracaso o un desastre, una tragedia, verlo Ujú. como un logro, ¿no? Sí, He vivido 55 años, mira las cosas que he hecho y mira lo que puedo hacer en los próximos 50, bueno, no sé 55, pero los próximos años, ¿no? bueno, yo me apuesto a decir, el viernes cumplí 59, digo, estos son los primeros 59, voy a ver cómo vivo los segundos 59, o sea que digo, la apuesta está, es decir, pero digo, sí, evidentemente que el tema pasa todo por en general una persona, es decir, no es llegar a la vida solamente biológica, sino digo, llegar en forma. Y aquí yo tengo 2 o 3 ejemplos de señores, hay un señor que tiene 97 años, que es una delicia, es decir, yo me siento al costado y es una Biblia, una enciclopedia andante, porque una que es correcto para hablar, es abierto, es alegre, digo, ese tipo de cosas. Y después había otro señor de 102 años, y dice, no, yo lo encontré un día y se andaba con el bastoncito, y aquí hay un hogar para decir donde van los señores ya ancianos, y dice, ¿y qué va a hacer? No me recuerdo el nombre. No, voy a invocar, a darle de comer a los muchachos. 102 años, y si ahora que estoy un poquito mejor voy a empezar a pintar. Ese tipo de gente. Eso, claro. Y eso, siempre cuando la gente me pide consejos, ¿no? Como ¿Ah? Ajá. ¿cómo hago para superar esas ideas, esos prejuicios edadistas Estaba y dentro de las preguntas. sentirme Sí, sí, mejor, mejor. y sentir menos miedo con respecto a mi propio futuro? Uno de los consejos que tengo ahí al tope de la lista es mezclar con otras generaciones, sobre todo con gente de más edad, ¿no? Porque eso te quita, Sí, sí. te enseña que hay que te espera otro futuro, que no es todo cuesta abajo No, desde no. hoy. Bueno, Ah, dependerá de tu edad. ah, aparte, Y creo que cada conversación con ese tipo de personas, uno siempre saca cosas positivas. Digo, primero que saca cosas que, digo, que se vivieron antes y que las personas lo supieron vivir. Y a su vez que no se pierda eso, porque eso es una de las preguntas que después tengo para hacerte. mm, Pero, perdón, me callo. no. Y sí, así que uno de los consejos básicos, ¿no? Es
ampliar tu círculo social para que Sí, tengas a tu alrededor a gente más mayor, ¿no? Y porque no hay, eso es la mejor manera de aniquilar los estereotipos, es sí, conocerle a la gente que está siendo estereotipado, ¿no es cierto? sí, Y, sí. y eso lo he visto en mi propia vida, que yo, como mucha gente, antes de este proyecto de elogio de la experiencia y todo, me movía en una burbuja de coetáneos, básicamente, ¿no? Toda la gente, mis amigos. Y ahora no, he hecho el esfuerzo para abrir la burbuja, para romperla y conocer a gente de... Yo, 52, tengo ahora conocidos y hasta amigos de más de 60, uno de 80 y pico, y eso me ha cambiado mucho la sensación que tengo cuando pienso en mi propio futuro, ¿no? Sí, Y, sí. y eso es útil a nivel individual, pero también a nivel colectivo, porque si queremos romper el, el edificio edadista, ¿no? Que existe en la cultura, la única manera de hacerlo es de juntarnos, ¿no? Y hacerlo juntos, ¿no? Sí, Juntando sí. las generaciones, mezclándolas. Yo pienso que sí, que la combinación es la fórmula vencedora o ganadora, porque Mm. es decir, hay que utilizar, que yo creo que esto por eso también funciona, que creo que es una cosa muy importante, el tema de incluirlo o que participen a la gente, ¿sí? Porque en esto en el proyecto que yo estaba viendo para ayudar a la gente, uno de los pilares también es el tema del voluntariado, porque digo, decir, el voluntariado, decir, anda bárbaro porque los, 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 los compromete a la gente, se conecta con distintas personas, digo, es decir, y se sienten útiles, digo, que esa es una de, yo creo que las primeras cosas que digo, que llegado el momento que uno deja de trabajar activamente o laboralmente, que después se siente como que los compromisos y los roles han cambiado tanto, ¿no? Mm. Sí. Sí, bueno, yo, como digo en el libro, pienso que llegó la hora de cambiar, de forjar otro esquema de vida, otra Ujú. receta, porque hemos heredado un- una estructura, una receta muy rígida, ¿no? O sea, básicamente de tres etapas, ¿no? La primera etapa es educación, niñez, aprendiendo cosas. Luego, segunda etapa es ganar plata, trabajar, laburar, tener familia. Y luego, el tercera etapa es, bueno, luego, después de la segunda etapa, es el stop definitivo, jubilación total. Y luego pasas a la tercera etapa, que es, no sé, ocio, un poco de trabajo voluntariado. Y esa receta tenía, tenía cierta lógica hace 50 años, pero ahora Ujú. que muchos de nosotros vamos a seguir viviendo hasta los 100 años, no, ha perdido bueno, ya venció, ya pasó la fecha de vencimiento, digamos, de esa Sí, sí. receta. No están Y actualizadas. claro, está totalmente fuera de contexto. Y lo que nos hace falta ahora es una receta mucho más fluida y mucho más abierta, de la idea de seguir manteniendo, bueno, seguir aprendiendo la educación durante Sí, toda la vida, sí. no dejar y parar después de la primera etapa. Ujú. Y también trabajar no solamente en la segunda etapa, sino ganar hasta el final. No significa que todos tengamos que tener un salario fijo de trabajar 5 días a la semana, etcétera, hasta la Ujú. tumba, pero no sé, puede ser un día a la semana o 2 días, un mes al año, dependiendo de cada uno, ¿no? Y no dejar tampoco el trabajo voluntariado hasta la última etapa. O sea, yo creo que nos vendría Sí, bien a sí, todos sí. abrazarlo Ahora. ahora, ¿no? A los 42 o a los 30 y pico, o incluso a los 24. Así que crear algo mucho más como un buffet, ¿no? Y que cada uno pueda llegar, para que cada uno pueda llegar al buffet y decir, bueno, en este momento de mi vida, dado mi contexto y dadas mis condiciones físicas, cognitivas, sociales, económicas, opto por este plato, el otro y el otro.
y punto. No importa lo que hagan los demás, Sí, sí, sí. porque esta es mi vida. Y luego en 5 años vuelvo al buffet, o 2 años, y elijo y escojo otros platos, porque mis circunstancias habrán cambiado, pero serán mis circunstancias. Sí, Y sí. eso es un poco para mí la clave, ¿no? Es cuando se trata de redefinir el envejecimiento para el siglo XXI, es cómo personalizarlo para decirle a cada uno que vamos a tener, esta vida es un largo viaje, un viaje Sí, larguísimo, ¿no? sí, Pero sí. un viaje sumamente personal e individual. Y cada uno tiene que elegir y optar y hacer lo que le da la gana y lo que le convenga en cada momento, cada etapa, en lugar de seguir esa receta tan Sí, sí. rígida de antes, decir, oh, soy muy viejo para esto, o Bueno, no tengo la edad correcta para... No, no importa tu edad cronológica, lo que importa es la comida que te gusta cocinar o comer, la música que te sí, anima, claro. el arte que te hace llorar, la Todo política eso. que abrazas. Esas son las cosas que te definen, no necesariamente y no exclusivamente como antes tu edad cronológica. Sí, sí. Yo creo que otra pregunta que viene de la mano, es decir, es el tema tecnológico, digo, que yo creo que decir esto puede ser, pero me gusta que después de tu opinión, es decir, una limitante y a su vez también una ventaja, o sea, depende cómo se tome, pero digo, que me gustaría que dieras tu opinión. Sí, bueno, es como todo, la tecnología es una arma de doble filo, ¿no es cierto? Depende de cómo Se es utilice. como neutro, no tiene, depende del uso y del contexto. Pero yo, siendo optimista, yo veo la tecnología como una gran herramienta, ¿no? Un gran regalo para la gente de todas las edades. Sí, Y sobre todo para la gente de edad más avanzada, ¿no es cierto? Porque, y sobre todo cuando se trata de la gente que a lo mejor ha perdido esa movilidad física, se encuentra un poco más sí, sí. en el sofá o no puede caminar tanto, no puede salir de casa. La pantalla te da el mundo, ¿no? Sí, Te da sí, acceso al mundo. sí, sí. Eh, Así que, y además la tecnología se vuelve cada vez más sencilla, cada vez más fácil de usar. Y es otro estereotipo que la abuela que no sabe usar el iPhone y dónde está el nieto para que le eche una mano. Bueno, obviamente eso existe, pero en realidad, si tú miras las estadísticas de uso de tecnología, etcétera, la gente de 50 años para arriba, mucha gente no tiene ningún problema. Mira, nosotros dos, yo tengo 52, vos, ¿cuánto tenías? 59. Y aquí estamos charlando Sí, por sí. Zoom, que cosa que nunca habíamos, yo nunca, a lo mejor, no sé tú, pero yo No, no, antes no no. había Pero usado antes de a la mí pandemia. te hago Y una no, anécdota. no tuve que buscar a mis hijos adolescentes para que me lo hagan. Yo tengo todavía, estoy agradecido que tengo mis padres vivos. Él tiene 86 y mi mamá tiene 84. Y nos comunicamos, es decir, yo estoy aquí en el norte de Italia y ellos están en Uruguay, en Colonia. Es decir, digo, y nos comunicamos, parece que estamos así. Bueno, y eso yo creo que es una cosa muy positiva, pero es Sí. como todo, es decir, la tecnología bien usada, como todas las otras cosas, ¿sí? Pero es fundamental. Mi mamá igual es una crack con la tableta, ¿no? La maneja mejor que mi hija de 18 años. Otra cosa que puede aportar la tecnología es que quita un poco de la ecuación la, la variable física. O sea, Ujú. tú y yo estamos aquí sentados, no, nos vemos, pero es un encuentro más intelectual, no es tan físico, ¿no? Y una de las cosas que suelen mejorar con la edad son las habilidades sociales. Tenemos Ujú. más vocabulario, somos un poco más elocuentes, entendemos mejor las actitudes, el comportamiento de los demás, tenemos más inteligencia social, ¿no? Emocional. Y eso es lo que, si tú quitas de la ecuación la parte física y te lanzas a la pantalla, ahora nos vemos, pero con mucha frecuencia estamos como escribiendo y tecleando, etcétera. Ujú. Eh, es como igualar un poco el campo, ¿no? La cancha entre los jóvenes y los mucho más viejos, ¿no? Porque se encuentran en un
foro, un chat forum, ¿no? Y ven apenas el nombre o el hashtag o lo que sea, el avatar, y se ponen a charlar y no hay, los prejuicios desaparecen. Y en ese caso, alguien de más edad tiene cierta ventaja, ¿no es cierto? Porque por todo lo que decía de las habilidades sociales, pero también del conocimiento cultural, tenemos más cosas así tenemos más conocimiento, ¿no? Más información de la cultura, etcétera. Así que yo lo veo como algo súper, súper positivo, ¿no? La tecnología para la gente de todas las edades, ¿no? Claro, yo no sé si querés agregar algo. Yo quisiera, tengo dos o tres preguntas, algunas que ya casi prácticamente habían estado contestadas, pero ya, porque una, la primera que tenía, pero era cuáles o son las acciones y actitudes para mejorar y superar el edadismo.